¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el ser y la conciencia que lo acompaña? Esa fue la pregunta que me hice una noche cualquiera, y lo que ocurrió después todavía me cuesta explicarlo. Pero no estoy aquí para convencerte de nada, estoy aquí para contarte una historia. Hola, nuevamente los saluda Ricardo, espero se encuentren muy bien. A veces yo me pongo a pensar lo improbable que resulta estar aquí, en este instante, respirando, sintiendo, observando, en general existiendo. Pregunto cuántas cosas tuvieron que ocurrir para que esa chispa que hoy llamo yo encendiera su breve luz en medio de todo este universo. Pollux nos viene hablando de la conciencia como una singularidad excepcional, una forma en la que el cosmos logra contemplarse a sí mismo, y aunque esa idea ya es suficiente para desbordar todas mis certezas, había algo que continuaba resonando, que siempre estaba ahí. Siempre pensaba por qué precisamente nosotros, porque un cerebro humano, algo tan frágil, tan finito, habría de contener algo tan vasto y tan magnífico como la conciencia que Pollux nos estaba describiendo. Y no era solo una pregunta científica, había en ella un eco más profundo, algo que tocaba la raíz misma del ser. Si la conciencia humana es tan única, tan improbable, ¿qué le hizo posible? De la filosofía y el ser. Capítulo 4. Después de escuchar con atención cada palabra que mencionaba Pollux, de tratar de interiorizar revelaciones tan únicas, ni siquiera podía dimensionar la magnitud o la responsabilidad de asumirse algo tan singular, ni siquiera lo creía posible. ¿Por qué nosotros, Pollux? ¿Por qué el humano? ¿O es cualquier ser viviente? ¿Cualquier cerebro podría generar esa singularidad como tú has llamado a la conciencia individual? Responder eso sería imposible, Ricardo. ¿Por qué suceden los agujeros negros o por qué se dio el Big Bang? Es simplemente un tema de probabilidades, es ineludible. Recuerda que en el Logópides existen todos los universos posibles y todos son reales. Por pura probabilidad, aun siendo un evento tan único, extraño y singular, se puede dar. Ahora, la pregunta tiene un trasfondo precioso. ¿Por qué precisamente un cerebro como el humano? La respuesta radica en la misma entropía. Es curioso, ¿no? Como todo tiende a lo mismo, todo es uno al fin y al cabo. ¿La entropía? Pregunté sonriendo. ¿Por qué? ¿Con qué me vas a salir ahora? Me encanta que te lo tomes así, Ricardo, porque si te lo preguntas, ¿qué tanto conocemos a ciencia cierta? ¿Qué tanto damos por sentado como una verdad apodíctica, aun siendo ignorantes en todos los temas? Pero mira, es que tiene todo el sentido. Piensa en la entropía. Ya sabemos que esta es una verdad ineludible, medida a través de orden y desorden. El universo se rige bajo la segunda ley de la termodinámica, o sea que la entropía siempre tiende a incrementar. Es decir, caos, desorden. Dicho de otra forma, el universo de forma natural tiende al desorden, al estado más eficiente, al más simple. ¿Recuerdas el cubo de hielo que se disolvía? Esa es la ley inexorable. En ese momento la llamamos ordo. Cuando ves un cerebro humano, su estructura, las partículas que lo componen y la manera en que se enlazan, su complejidad, ¿qué ves? Yo no veo desorden en absoluto. Es como ver un charco de agua que a lo largo de 500 millones de años se ha ido conformando en un gran cubo de hielo. Precisamente eso lo dota de una singularidad así de única. Es una forma tan ordenada que requeriría una energía externa para ser creada. Es simplemente un resultado de la probabilidad en un mundo en el que todas las posibilidades son reales. Y al final podríamos incluso concluir que la sapia se acumula en la medida en que la entropía disminuya, es decir, en el orden, y no necesariamente se replique en cualquier ser vivo. Es decir, la singularidad de la conciencia individual, del yo, es una rareza única, ni siquiera presente en otras formas de vida. Es decir, no porque la conciencia individual se dé en un ser vivo, quiere decir que todo ser vivo alberga conciencia individual. Ahora, tampoco me atrevería a negar que quizá, en algún momento, un renacuajo pudo haber tenido dudas existenciales. Un fragmento bastante corto, pero el cual contiene una afirmación por parte de Pollux poderosísima.
Y es que desde el capítulo anterior una pregunta seguía resonando en mí de manera persistente. ¿Por qué precisamente nosotros? ¿Por qué el ser humano sería esa singularidad de la que Pollux hablaba? Una eventualidad tan rara e incluso mucho más extraña que los mismos agujeros negros. Creo que la respuesta de Pollux se puede dividir en dos. La primera, mucho más relacionada con por qué precisamente los humanos experimentamos la conciencia individual. Es decir, ¿qué característica especial nos ha dotado de algo tan único? Y su respuesta me resultó increíble. Todo se debía a la entropía. Ya desde los primeros capítulos de la ciencia y la duda, Pollux nos habla sobre ella. Explica que la entropía es esa medida universal que indica que el universo va de un estado ordenado a uno desordenado. Usaba el ejemplo de un cubo de hielo derritiéndose lentamente hasta convertirse en un charco de agua. El hielo, en este caso, representa un estado de mayor orden. El charco, por el contrario, uno de mayor desorden. El universo entero, en términos generales, funciona de esta forma. Los sistemas tienden del orden al desorden, porque ese es el estado más fácil, el más eficiente, el más simple. Sin embargo, la pregunta permanece: ¿por qué el cerebro en particular es capaz de albergar tal cantidad de sapia y por tanto experimentar la conciencia individual? Y Pollux concluye algo fascinante: la sapia se acumula en la medida en que la entropía disminuye. No depende de la cantidad de masa, sino de su grado de orden. Dicho de otra manera, una masa más ordenada, más estructurada, puede tender a reflejar una mayor cantidad de sapia y con ella un grado superior de conciencia. Decía Pollux que el cerebro humano es una forma tan ordenada, tan improbable, que sería como ver un charco de agua hacerse cubo de hielo, tan complejo que parecería haber necesitado de una energía externa para existir. Y esa imagen me cautivó. Pensar que nuestro cerebro es un milagro térmico, un acto de resistencia contra la tendencia natural del universo a disolverse, a desordenarse. La segunda parte de su respuesta abordaba algo un poco más profundo. ¿Por qué es posible que una rareza de este tamaño exista? Y ahí la respuesta se volvía casi obvia cuando él la contaba. Todo se debía a las probabilidades. En el Logópides, esa estructura infinita donde todas las líneas universales coexisten, donde todas las posibilidades son reales, por pura probabilidad, algo tan extraordinario, incluso como la conciencia individual, tenía que suceder en algún lugar de todo este vasto entramado universal. Y es entonces cuando recordaba un ejemplo del chimpancé frente a un computador presionando teclas al azar durante la eternidad. Eventualmente llegaría a escribir el Quijote de la Mancha. Bueno, de la misma manera, en algún rincón del Logópides, un charco de agua se pudo haber hecho cubo de hielo, y en otro, polvo estelar se convirtió en un cerebro humano, en lo que somos hoy. Hubo un momento de la conversación con Pollux que no alcancé a registrar. Recuerdo haberle mencionado el cerebro de Boltzmann y su reacción. Sonrió al escucharme, pero no de forma burlona, sino más bien gentil. Decía que no era necesario imaginar historias tan fantásticas para entender que en esencia eso éramos, una entidad autoconsciente que nació de fluctuaciones aleatorias e improbables, solo que en vez de haber surgido de la nada, lo hicimos a lo largo de eones. El ser humano es prácticamente un cerebro de Boltzmann, me dijo Pollux. Una realidad quizá un poco más simple, pero aún así infinitas veces más bella. Pero si realmente somos algo tan único, tan singular, ¿qué ocurre con esa conciencia, con ese sentido del yo en nuestro caso, en nuestro último día? Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del capítulo. Como siempre te digo, espero que haya sido de tu agrado, que lo hayas disfrutado. Cualquier duda o inquietud que tengas puedes dejarla por acá en la caja de comentarios, que con el mayor de los gustos voy a estar leyéndolos y contestándolos. Sin embargo, y como siempre lo hago, por aquí en pantalla voy a estar dejando también enlaces a videos antiguos, videos en los cuales vas a encontrar desarrollo y explicaciones de la mayoría de estos conceptos y de teorías que a priori podrían llegar a ser un poco particulares o extrañas.